Saludos cordiales Luis y compañeros, soy Dafne Arimana y en esta oportunidad les voy a exponer por qué es importante mi tema de investigación. Para ello debemos remontarnos al siglo XIX en Australia y Nueva Zelanda, en la época del auge de la industrialización y el movimiento obrero, que luchaba por una mejora de condiciones de trabajo y por la jornada de 8 horas. En Australia, en el estado de Victoria, se aprobó la ley Employers and Employees Act en 1890. Este acto surgió de los levantamientos de los trabajadores que exigían un salario mínimo por su trabajo, para así asegurar su subsistencia. De la misma manera, en Nueva Zelanda, los maoríes estaban luchando por un salario mínimo desde 1821, motivados por el carpintero inglés Samuel Parner, que los convenció de no trabajar horas extras sin cobrar. Se sublevaron en 1848 mediante una huelga hasta que lo consiguieron en 1890, con una huelga marítima que provocó el planteamiento definitivo del salario mínimo. A partir de estos hechos, el movimiento obrero tuvo lugar en distintas partes del mundo, como en Reino Unido o en México. Y es así como después de la Gran Guerra, la idea del salario mínimo cobró fuerza. Se creó la OIT en 1919 para la lucha del salario mínimo, movidos por un sentimiento de justicia y humanidad, por lo que los países miembros deben cumplir con el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos. A partir de este contexto es que planteé mi tema de investigación, el cual es análisis de la pertinencia de establecer una remuneración mínima vital en el Perú en la última década. Y mi pregunta de investigación es: ¿resulta razonable establecer una remuneración mínima vital a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en el Perú? Y es así que realicé mi respuesta tentativa, la cual en resumen tiene como objetivo, tiene en sí el debate de si es que la remuneración mínima vital es beneficiosa y protege los derechos de los trabajadores o si esta realmente es perjudicial para ellos. Y mi objetivo general será explicar cómo la aplicación de la remuneración mínima vital en el Perú resulta ser perjudicial para los trabajadores. Es así como planteé 3 objetivos específicos, los cuales contienen objetivos subespecíficos y subsubespecíficos. Y a partir de esos objetivos es que planteé mi esquema tentativo, en el cual vamos a desarrollar en esta oportunidad los temas que están subrayados de amarillo. Aportes doctrinarios a favor de la RMB. Como sabemos, el objetivo del sueldo mínimo es reducir las desigualdades sociales y proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. Para Ernesto Aguinaga, profesor de la Facultad de Derecho de la PUC, una ventaja de la RMB es que los trabajadores, siendo conscientes de que no se les puede pagar menos del mínimo por ley, los trabajadores van a tener incentivos para negociar más del mínimo. Es decir, los trabajadores están convencidos que nadie los va a desplazar por ofrecer una cantidad mucho menor de lo que están dispuestos normalmente a ofrecer. Un salario mínimo garantizado alienta a trabajadores no calificados y desempleados a encontrar trabajo para proveerse. La RMB quita poder de dominación al empleador y se la da a los empleados. Esto es para evitar que se repitan acontecimientos en el que los pagos son bajísimos y las jornadas de trabajo largas. Luego, Julio Gamero, economista de la Universidad de Pacífico, nos menciona que la remuneración mínima vital ayuda a equilibrar el mercado de trabajo en países como Perú, donde se puede hablar de un exceso de oferta laboral. Los salarios mínimos mitigan los posibles efectos que pudieran surgir del desequilibrio de poderes entre empresas y trabajadores, que podría llevar a estos últimos a aceptasen salarios menores para obtener un empleo. Si se establece un nivel de fijación muy bajo, el salario mínimo tendrá poco efecto en la protección de trabajadores y sus familias contra el pago de salarios indebidos o la pobreza. Si se establece una fijación muy alta, los salarios mínimos no serán respetados, por lo que los ajustes de salario mínimo mediante indicadores estadísticos cada cierto tiempo ayuda a este enfoque equilibrado, que garantice un pago justo y volviéndose a demostrar que el sueldo mínimo es de gran importancia. Luego, en la postura en contra, que es la que apoyaré en esta oportunidad, nos menciona que la remuneración mínima vital tiene desventajas. Es decir, de que en vez de dar beneficios trae consigo problemas y entre ellas la principal es la informalidad.
Esto es debido a que una ley de salario mínimo desalienta a los empleadores a contratar a nuevos empleados. El salario mínimo garantizado puede representar un gasto que empresas pequeñas no pueden costear. En este caso, las empresas pequeñas intentarán conseguir mayor producción del personal existente, es decir, del personal que ya tienen, en lugar de pagar el salario mínimo a nuevos empleados, resultando en un aumento de desempleo. El aumento de la mano de obra acaba por trasladar los precios y eso genera inflación. Luego, entre los aportes doctrinarios en contra, tenemos a Enrique Gersi, economista muy reconocido, el cual menciona que para él, si se pone la remuneración mínima vital por encima del salario que el mercado hubiera establecido, lo que se consigue es empleo informal, es decir, gente que legalmente esté dispuesta a trabajar por un salario menor. En segundo lugar, cuando se crea una política de salarios mínimos que se encuentra por encima del nivel del mercado, los empleadores prefieren comprar máquinas, debido a que éstas no requieren derechos o algún tipo de protección bajo la ley y no se les necesita pagar un sueldo. Por otro lado, Mariel del Valle, Escuela de Posgrado PUC, nos habla del efecto empleo, es decir, en cambios en la probabilidad de retener el empleo. En la medida que el impacto sobre el empleo no se limita al grupo de asalariados con ingresos iguales a la remuneración mínima vital, sino se extiende a rangos de ingresos inferiores y superiores a la remuneración mínima vital, afectando a los empleados que reciben ingresos mensuales menor o igual a 2 veces la remuneración mínima vital. Es decir, para los asalariados con ingresos inferiores al sueldo mínimo, tienen efectos negativos, ya que tienen mayor probabilidad de perder el empleo, por lo que si no existiera la remuneración mínima vital, no existirían esas problemáticas que perjudica al personal menos calificado y con un sueldo menor. Por lo que, por lo anteriormente expuesto, el sueldo mínimo sí fomenta la informalidad, es más, la preserva. Asimismo, aumenta el desempleo y perjudica a los que dice proteger. Y finalmente, esta es la bibliografía que he utilizado para realizar mi trabajo. Bueno, una parte de la bibliografía. Muchas gracias.